Saludos mis amados hermanos. Quería compartir con ustedes hoy una palabra que me llegó mucho y bueno, la titulé La fe en Jesús calma la tempestad. Y vamos a ver un pasaje de la Biblia, una historia que nos cuenta, que nos dejó escrito el Señor para que aprendamos de ella algo muy importante. Está en Lucas capítulo 8, versículo 22. Nos cuenta lo siguiente. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, se está hablando de Jesús, y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió. Jesús se durmió, él era una persona humana, ¿verdad? Por eso se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. ¿Se puede imaginar una tormenta, una tempestad de aire en un lago, en un mar, en un río? Y anegaban, dice. Las olas les cubrían el barco y estaban en peligro, dice, y peligraban, lo dice la palabra, peligraban. O sea, no era que estaban jugando en un Disneyland donde no pasas peligro aunque estás montándote en cosas interesantes. No, ellos estaban en peligro. Y dice el versículo 24, y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando Jesús, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y le dijo Jesús, les dijo a los discípulos, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían uno a otro, ¿quién es este que aún a los vientos y las aguas mandan y le obedecen? ¿Qué hizo Jesús? Él calmó el mar, las aguas, el viento, y después le dice, ¿dónde está vuestra fe? Y eso es de lo que quiero, con el favor de Dios, hablar, compartir con ustedes. ¿Qué es la fe? ¿Cuál es la fe que quería ver Jesús en sus discípulos? Y vamos ahora a ver que en nuestras vidas constantemente vivimos en una tempestad. Tempestad dentro de uno mismo, tempestad con los problemas de la vida, tempestad por alguna enfermedad, cuando tu fe está tambaleando porque las olas te están cubriendo, las olas de problemas, las olas de temores, las olas de falta de esperanza. Pero Jesús les preguntó, ¿pero dónde está su fe? Entonces, ¿cuál era la fe que el Señor esperaba en sus discípulos? Y sabemos también que en aquel entonces todavía los discípulos no habían entendido hasta el final que Jesús hombre es Jesús Dios. No lo habían entendido todavía estaba como que cerrado para ellos. Por eso se atemorizaron y preguntaron el uno al otro, oh, ¿quién es este que aún hasta las olas le obedecen? Pero ya nosotros sabemos que Jesús es el Dios Todopoderoso. Pero esta historia nos quedó escrita para ejemplo y para enseñanza a nuestras vidas. Y contestemos a una pregunta. ¿Calmó Dios solamente la tempestad que estaba en el mar? No. El Señor Jesús también calmó su alma, la tempestad que estaba dentro de ellos, porque ellos tenían temor. Ellos tenían temor de morir, porque ellos gritaron, Maestro, Maestro, perecemos. Estaban desesperados. Dios calmó sus almas, la tempestad que tenían dentro de ellos mismos. Amén. Entonces, ¿cuál es la fe que Dios quiere que tengamos para que cuando vengan las tempestades, los problemas de esta vida, estar confiados, estar tranquilos, saber que Jesús está ahí, cerca de nosotros, en el mismo barco donde estamos nosotros? Para entender tenemos que ir a Hebreos 11:1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la Biblia, de traducción más actual, dice así, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, la plena seguridad de que tú recibirás lo que estás esperando. Es estar convencido de la realidad de las cosas que aún no vemos. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
presten atención que la fe y la esperanza tienen una cosa muy en común. ¿Y saben qué es? La confianza en Dios. Vemos en Romanos 8:24, dice así: porque en esperanza fuimos salvos, porque la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué pues esperarlo? ¿Ven? Como la fe es tener la convicción de lo que aún no vemos, así la esperanza es cierta cuando no vemos aún lo que estamos esperando, todo aquello que estamos deseando con el corazón. Ya ven, la fe y la esperanza van muy juntitas porque tienen la base de la confianza en Dios. Pero la fe y la esperanza, ¿en quién y en qué? Muchas personas en este mundo creen que tienen fe y creen que tienen esperanza, pero la verdadera fe y la verdadera esperanza es en el Señor Jesús, el autor y consumador de la fe, quien nos da la esperanza de vida eterna. El Señor Jesús es el único que te puede poner en tu corazón la fe verdadera, la esperanza verdadera y la confianza verdadera para que puedas ser calmado de cualquier tempestad. Y miren lo que dice Pablo en Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. En el Antiguo Testamento vemos que Dios dijo: el justo por la fe vivirá. Y Dios lo confirma en el Nuevo Testamento con la palabra, que por fe el justo podrá vivir. ¿Quién es el justo? El que ha conocido la justicia de Dios, el que ha sido perdonado por Dios, por Jesús, a través de la fe, creyendo en el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Eso sí es fe. Vayamos a Romanos 5, desde el versículo 1 hasta el 5. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, en las tempestades nos gloriamos porque estamos confiados, porque tenemos esperanza, porque tenemos fe, nos gloriamos. Venga lo que venga, mi corazón está seguro. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Cuando tenemos la legítima esperanza en Jesús, no quedamos avergonzados. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces aquí está la clave. ¿Quién nos da la esperanza? ¿Quién nos imparte la fe? ¿Quién nos pone la esperanza viva y la confianza en Jesús? El Espíritu Santo. Cuando recibimos de todo corazón a Jesús, cuando empezamos a amarle a Él porque conocimos que Él nos amó primero. ¿Cómo obtener esa fe y esa esperanza? Cuando conocemos personalmente a Jesús. Miren, hay una diferencia. Uno puede decir: yo conozco quién es el presidente de mi país. Uno lo conoce porque lo ve por televisión, porque lo oyó por el radio hablar, tal vez estuvo en la marcha de coronación, bueno, digamos así, ¿no? Cuando esa persona se hizo presidente y uno dice: sí, yo lo conozco. Pero otra cosa es cuando nos sentamos con él en una mesa y hablamos con él. Entonces sí, tenemos que decir, ¿no? La certeza de poder decir: sí, yo conozco a mi presidente, yo estuve con él, yo comí en una mesa con él. ¿Ven la diferencia? De conocer de Dios y conocer a Dios. Creer en la existencia de Dios no es fe. Creer en la omnipotencia, omnisciencia, en que Dios tiene todo el poder, eso sí es fe. O sea, estar seguros de que Él es todopoderoso para hacer lo que quiere, lo que pedimos, conforme a su voluntad. Eso sí es fe. Conocer que Jesús todo lo puede,
que le fue dada toda potestad en los cielos y en la tierra, que le fue dado todo el poder por el Padre Celestial. Eso sí es fe. La fe trae consigo paz. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La fe justifica al hombre, pero no solamente la fe por fe, la fe en Jesucristo justifica al hombre y nos trae paz, nos da confianza, nos da alegría, esperanza, porque tu fe entonces no será basada en ídolos. A ver, tengo aquí souvenirs. Bueno, imagínense que eso es un ídolo y lo voy a adorar, yo le voy a hablar y le voy a pedir, pero es un juguete, no es nada, es un ídolo. Dios no es un ídolo. Dios es real y verdadero, no hecho por manos del hombre. Si nuestra confianza no está basada en estos ídolos o en un hombre en cuya respiración está la vida, entonces nuestra esperanza, nuestra fe, debe estar basada en el Dios que no cambia, en el Dios soberano, creador de los cielos y de la tierra. Entonces, eso sí es fe. En 2 de Timoteos 1:12 dice: por lo cual asimismo padezco esto. Eso lo decía el apóstol Pablo, porque él padeció mucho por el Evangelio. Pero dice, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé en quién he creído. No dice en quién, sino a quién he creído. Creer a Dios y creer en Dios son cosas diferentes. Los demonios, dice la Biblia, creen y tiemblan. Pueden tener, como decir, ¿no? Se pueden imaginar, ¿no? Que los demonios tiemblan ante la presencia de Dios. Ellos creen en Dios. Pero eso no los salva. Porque hay que creerle a Dios, a su palabra, a todo lo que prometió, a todo lo que ha dicho. Entonces sí es fe. Es no dudar de su fidelidad, no dudar de su amor. Los discípulos, cuando estaban en la barca, dudaron de Dios, del amor de Dios, del cuidado de Dios. Porque dijeron, perecemos. Ellos incluyeron también a Jesús en aquel momento. Por lo cual fueron reprochados. ¿Por qué tienen tan poca fe? Si yo estoy con ustedes y dije, porque Jesús dijo al principio, vayamos al otro lado. Si Jesús dijo, vayamos al otro lado, es porque llegaremos a salvo. Esta es la esperanza que aún no se ve. Que si Jesús dijo, es porque llegaremos bien. Es tener paz. Si el Maestro está aquí, estaré bien. Si Jesús está en tu barca, o mejor dicho, si tú estás en la barca donde está Jesús, puedes estar seguro que llegarás hasta el final. Puedes estar seguro que el Dios Todopoderoso te guardará para el día de juicio, no avergonzarte delante de Dios que tuviste poca fe. Y bueno, mis amados hermanos, mi exhortación, y amigos también, mi exhortación, los que me van a escuchar hoy, por la misericordia de Dios, permite que Dios calme tu tempestad, calme tus preocupaciones, calme tus temores, porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y lo único que está esperando de nosotros es la fe, que como vimos hoy, está basada en la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios, de su palabra, y en la convicción de que Jesús es todopoderoso y Él nunca, nunca cambia. Bueno, con eso yo les envío un fuerte abrazo desde Rusia, que el Señor les bendiga grandemente.